¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a la primera emisión de este año de Abriendo Puertas. Feliz año para todos. Una semana cargada de informaciones y noticias con la instalación de la Asamblea Nacional y la juramentación presidencial el venidero 10 de enero. Todos estos temas serán tratados durante este programa. Nuestras redes sociales, @Venevisión, bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos preparados y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. La Asamblea Nacional se instala este domingo para un nuevo periodo legislativo que durará un año. A finales del 2025 se debe elegir un nuevo parlamento. ¿Cuáles son las leyes que quedaron pendientes? ¿Cuáles son las leyes que se deben aprobar? ¿Cómo deben legislar los diputados? Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy. Y para ello hemos invitado a María Verdial, vicepresidenta del partido MAS, y Aníbal Sánchez, analista político y consultor electoral. El pasado 19 de diciembre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sorprendió al anunciar una reforma a la Constitución Nacional. ¿Cómo será esa reforma? Vamos a ver parte del video. Pues vamos a hacer una gran dinámica democratizadora. Y yo he conformado un equipo con grandes asesores internacionales, grandes asesores nacionales, para pensar junto a nuestro pueblo en una gran reforma constitucional que democratice aún más la sociedad venezolana y que empodere al ciudadano, a la ciudadana, que consolide la libertad de Venezuela, que consolide la soberanía nacional, la soberanía popular. Estamos llenos de grandes ideas, estamos imbuidos de un gran sentimiento de transformaciones, de cambio. Más democracia, más participación del pueblo, cambios, ideas. Vamos a comenzar con María Verdial. Bueno, sí, los señalamientos que hace el presidente, no solamente en diciembre, sino reciente entrevista también con un periodista internacional, hace mención a una posible reforma constitucional, sin especificar tiempo, cuándo se va a realizar, ni las materias que se pueden tocar. Hay muchas especulaciones, se hablaba previamente de estos anuncios, de la posibilidad de reformas puntuales como recorte del mandato presidencial, la posibilidad de incluir segunda vuelta en elecciones. Se habla también por parte del gobierno de profundizar lo que es el Estado comunal. Y esto pudiera también tomarse o considerarse como parte, para quienes creemos firmemente y defendemos el proceso de descentralización, darle un duro golpe a lo que es las potestades y facultades tanto de gobernaciones como de alcaldías. Y como no sabemos en realidad cuáles son las reformas, por repito, solamente fue anuncios de que se va a realizar la reforma. Este año es un año electoral de por sí, que tiene elecciones regionales y tiene elecciones de Parlamento Nacional, entonces meterse en una reforma constitucional también sería algo difícil, pues, de llevar a cabo ambas situaciones, tanto lo que es los procesos electorales como las posibles reformas. De todas maneras, sabemos que el gobierno tiene la mayoría para en el Parlamento Nacional hacer las reformas que considere. Tratándose de una reforma constitucional, tendría que ir a un referéndum consultivo para saber si se aprueba esas reformas y eso lo anuncia el mismo presidente en las alocuciones que hace mención. Aníbal, ¿por dónde irían los tiros? Y como dice María, elecciones de gobernadores, de alcaldes, Asamblea Nacional y también tendría que realizarse un referéndum consultivo para la Constitución.
¿Daría tiempo de todo esto? Fíjense, el año 2025, un año que está asignado por elecciones, previsional de las elecciones que estamos acostumbrados, porque se vence el periodo constitucional, tanto alcaldes, concejales, gobernadores, legisladores regionales y diputados de la Asamblea Nacional. Existen también otros, están ya una convocatoria abierta para otro tipo de consulta. Para el día 25 de enero está convocada una consulta a lo que son los proyectos comunales, porque ellos siguen dándole fuerza a esta estructura en paralelo que han montado los poderes públicos existentes. Yo creo que desde el año pasado, 2024, veníamos hablando de la posibilidad de que se estableciera un mecanismo de reforma constitucional. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 342 de la Constitución. El presidente tiene la iniciativa, también los diputados e incluso el 15% de los electores pudieran pedir una reforma constitucional, pero la reforma constitucional, Margarita, tiene que ser con aspectos muy claros o indudablemente muy puntuales y no podemos tocar lo que serían los fundamentos básicos de la Constitución, porque parece mentira, esta Constitución cuando cumple 25 años se ha convertido en una camisa de fuerza para el mismo proyecto revolucionario que ellos quieren. Ellos hablan, y fíjate, siempre hablan de un poder popular, y la Constitución del 99 lo que te establece son 5 poderes. Prácticamente nos están inculcando a raíz de los consejos comunales, las ciudades comunales, en los proyectos del Parlamento comunal, nos están inculcando otra estructura distinta que no es la que conocemos nosotros como un Estado democrático federal, donde la distribución de los poderes públicos es en municipios, estados y el poder nacional. Ellos prácticamente crearon una columna en paralelo. En el año 2025, como lo decía la compañera, están convocadas unas elecciones. Para estas elecciones se esperaba que le íbamos a tener un nuevo estamento jurídico en el aspecto electoral. Pero no se aprobó en la pasada legislatura. No se aprobó, entonces, ni siquiera se avanzó en lo que es un proyecto. Es bien, tengo que dejar eso bien claro. ¿Dónde quedó eso? Eso simplemente quedó en las consultas que se hicieron a los representantes de los partidos políticos que participaron en el pasado evento electoral del 28 de julio. Ellos llevaron una propuesta que recogían el tema vamos a decir, el recorte del periodo presidencial. Incluso estaba la propuesta de que se uniéramos el voto, la segunda vuelta, el voto obligatorio, la segunda vuelta, la paridad de género. El tema también incluso muy importante de lo que es tener un sistema que no sea mayoritario, un sistema de representación proporcional. Esto para los que no lo manejan, es que en los sistemas electorales debe existir un equilibrio entre el porcentaje de votos que obtiene cada organización y el porcentaje de curules que se asignan después de que son hechas unas elecciones. Fíjate que estamos hablando de elecciones a nivel de alcaldes, a nivel de concejales, y cuando hablamos a nivel de concejales, el sistema electoral te dice que es mixto. Debe haber un sistema de lo que es personalización del voto y los votos listas también de los concejales. Yo no pongo en duda de que indudablemente siempre hemos venido trabajando un poco el tema de cómo sería ese cronograma integrado. En paralelo, también el presidente hace una propuesta ya de cómo serían estas elecciones. Esperábamos que probablemente serían las elecciones de alcaldes y ahora dice que las de gobernadores. ¿Y por qué, María, por qué piensas tú que el presidente anuncia gobernadores primero y después alcaldes? ¿Es una cuestión política? ¿Es un asunto político? Lo primero que tenemos que preguntarnos por qué es el presidente el que hace esos anuncios. Porque no le compete al Ejecutivo Nacional hablar de ningún cronograma electoral. Para eso, uno de los poderes autónomos e independientes es el CNE. El Consejo Nacional Electoral es a quien le compete hablar de fechas, hablar de cronograma y hablar de todo lo que significa el proceso, los procesos electorales en el país. El presidente pudiera decir, porque a él le parece que las elecciones pueden ser de tal o de cual forma, como un comentario al margen, repito, porque el Ejecutivo Nacional no tiene ninguna competencia en materia electoral. Esas confusiones y el generar esa matriz de opinión de que si primero vienen alcaldes y vienen los concejales, o vienen primero gobernadores, o van a ser mixtas las de concejales, alcaldes y gobernadores y consejos legislativos, deberían ser conjuntas, que son elecciones regionales, y las elecciones del Parlamento serían las últimas que se den probablemente en el mes de diciembre. Pero todo esto, repito, son especulaciones, y también porque el CNE es quien compete
constitucionalmente hablar y fijar los cronogramas electorales. En todos estos procesos es determinante la actuación de la Asamblea Nacional que se instala dentro de poco, hoy domingo. Va a ser determinante porque si bien una reforma constitucional la puede convocar el presidente de la República en Consejo de Ministros, también la puede convocar la Asamblea Nacional con mayoría de sus miembros. Explíquenos a los televidentes cómo sería este proceso. No sé si Aníbal... Te estás uniendo dos procesos. Recordemos que hoy cuando estamos a 5 de enero, constitucionalmente, de acuerdo al artículo 219, corresponde la instalación del primer periodo legislativo de la Asamblea Nacional. El periodo legislativo inicia ahorita en enero y culmina el 15 de agosto. Después viene el receso parlamentario y viene el segundo periodo legislativo en lo que sería el último año prácticamente de esta Asamblea Nacional. En este 5 de enero corresponde, de acuerdo a lo que establece el Reglamento Interior y de Debate, la escogencia también de lo que sería la directiva del Parlamento para este año, algo que indudablemente también está en el debate. Al parecer no va a haber sorpresas. Parece que no va a haber sorpresa que pudiera repetir el mismo presidente, pero se esperan que pudieran haber algunos cambios a nivel de los primero y segundo vicepresidente. Yo quisiera pensar incluso la posibilidad que algunos de los opositores pudieran ocupar algún espacio de esto, muchos jugando a la política, de que quisieran transmitir otro tipo de mensaje. De los opositores que están representados en el indudablemente en la Asamblea, que son los que pueden asumir eso. Los otros opositores que pudieran asumir algo de eso tendrían que ser a nivel de la Secretaría y Subsecretaría, donde el reglamento no te exige que tengas que ser diputado electo para ocupar esos cargos. Pero en el mes de enero hay muchos más anuncios. La atención indudablemente está centrada de acuerdo a lo que establece el artículo 231 del 10 de enero, que es cuando corresponde el inicio de un nuevo periodo presidencial, pero después, incluso 10 días después de instalado la Asamblea Nacional, también viene el mensaje a la nación del presidente que está ya en ejercicio para esa época. Estamos hablando probablemente ese anuncio sea para el 15 de enero, de lo que va de Arieta. Del 10 de enero vamos a hablar más tarde. Más tarde, ok. Sí, pero realmente, ¿cómo visualizan ustedes? Porque estamos en esta primera parte hablando de la Asamblea Nacional que se instala. ¿Cómo visualizan ustedes la actuación de esta Asamblea Nacional? ¿Será muy parecida a la del 2024 en cuanto a la aprobación de leyes, la aprobación de acuerdos, la ley Libertador Simón Bolívar que se aprobó casi a última hora? ¿Cómo visualizan ustedes este ejercicio legislativo? Bueno, pero fíjate que lo señalaba Aníbal en el anterior bloque, de que quedaron pendientes unas reformas puntuales en materia electoral y previo precisamente a un año electoral. Porque también las reformas, no puedes hacer unas reformas electorales, sino con un periodo determinado previo, que son 6 meses antes, para poder ser aplicadas, en los procesos venideros. Eso se nombraron comisiones, se suponía que iba a ser un ambiente plural, donde iban a participar diferentes actores, y eso se quedó en el congelador. Nadie sabe qué pasó, ni cómo se disolvieron las comisiones, ni qué resultado tuvieron, ni siquiera un informe previo que se iba a presentar, además que se iba a aprobar en plenaria. Una consulta pública. Todo lo que supuestamente se hacía una consulta pública por todo el país, y al margen de eso se aprobaron unas leyes como la Ley Orgánica Simón Bolívar, en respuesta a la ley que aprobó la Ley Bolívar que aprobó el Congreso de los Estados Unidos, pero que se la van a aplicar a los venezolanos. Una ley, además, que desde nuestro punto de vista es inconstitucional, se trata de aplicar de forma retroactiva. Todos somos sospechosos, cualquiera puede ser víctima de la aplicación de una ley totalmente subjetiva, tanto en su contenido como en su aplicación. Está, por supuesto, la ley del odio, la de fascismo, antifascismo. Eso fue lo que hizo la Asamblea Nacional terminando el año, en el último trimestre. Entonces decimos, ¿cómo va a ser esta asamblea o cuál va a ser la actividad de esta asamblea en esta materia? Nosotros los venezolanos creemos que ojalá no apunte solamente a la persecución
y a lo que es atacar a la disidencia o a la oposición venezolana en términos generales y contribuya más bien a favor de todos los venezolanos. ¿No creen que esta ley Libertador Simón Bolívar puede reemplazar parte de lo que ya se estaba analizando en las reformas electorales? No me lo respondan ahora porque tenemos que hacer una pausa. Esto es Mesa de Análisis en Abriendo Puertas. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas conversando con María Verdial, vicepresidenta del Partido MAS, y Aníbal Sánchez, analista político y consultor electoral, también es diputado. Quedaron pendientes en la Asamblea Nacional las leyes electorales. Se hablaba de una reforma amplia, de la segunda vuelta, paridad de género, e incluso volver al Senado. O sea, habían puntos, varios puntos en discusión. Sin embargo, hay analistas políticos que consideran que con la ley Libertador Simón Bolívar de un plumazo se trató de no hacer, o sea, de obviar, sí, exacto, de obviar parte de lo que ya estaba establecido en las reformas electorales, como era el punto de la inhabilitación política. Sí, ¿Ustedes coinciden con este planteamiento o es en parte? Desde un comienzo que se planteó la revisión de lo que era el estamento jurídico electoral, el mensaje político de la fracción en el gobierno estaba muy claro y tenía que ver mucho con la limitación de la participación y sobre todo lo que es el desarrollo de los artículos de la Constitución que tiene que ver con el tema de la defensa de la patria, la defensa de la soberanía, el respeto a la simbología, el respeto a la institucionalidad. Ellos querían ver cómo indudablemente limitaban mucho la participación y esto incluso en la mayoría de las propuestas que ellos llevaban a las distintas subcomisiones, la comisión legislativa, la subcomisión técnica, la subcomisión constitucional que estaba revisando todo el estamento jurídico electoral, siempre estaba ese tema. Bueno, yo a partir de esta propuesta que hacen de la ley Simón Bolívar, ellos tomaron prácticamente un atajo. Esto es una ley que va a limitar un poco la participación, incluso cuando hablamos del tema de las inhabilitaciones. Hay inhabilitaciones incluso que prácticamente pudieran llegar hasta 60 años, incluso como una medida accesoria, donde incluso estaría duplicando a la medida original. Que son 30 años, ¿no? Sí, que son la pena 30 años. Máxima establecida constitucionalmente son 30 años. Y ellos con la accesoria lo están poniendo 60. Incluso se habló mucho el tema de lo que tiene que ver con los juicios en ausencia de incluso de esta persona. Entonces prácticamente... La extinción del dominio. La extinción del dominio era también indudablemente estaba ahí, eso producto de alguna ley, pero prácticamente ellos consiguieron un fin político sin dejar trabajar el objeto que prácticamente nos tenía trabajando, que era el tema de la reforma electoral, que era muy necesaria, como lo dijo la compañera, hacerlo incluso 6 meses antes de los procesos electorales. Y en el bloque anterior hablábamos un poco del balance, lo que pudiera ser el trabajo parlamentario en el 2025, pero prácticamente el trabajo parlamentario del 2025 está marcado con el tema de esta reforma y con el mismo tema electoral. La mayoría de los diputados se van a sumar a lo que tiene que ver a sus regiones, van a competir. Algunos, fíjate, están sacando conjeturas acerca del cronograma integrado, de que si vienen gobernadores o alcaldes. Yo quisiera dejar el beneficio de la duda que a lo mejor incluso las elecciones del Parlamento Nacional, incluso las elecciones del Parlamento locales o consejos municipales pudiera estar quedando en una segunda fase, porque indudablemente estos pudieran verse afectados con las reformas electorales. Recordemos que la Asamblea Nacional, que está ahorita en ejercicio desde el Palacio Legislativo, electa en el año 2020, ella es producto de unas normas que fueron dictaminadas desde el TCJ a través de unas normas especiales. Después el CNE lo que hizo fue una resolución, porque aquí tenemos una cuestión que no es lógica. Tenemos al Poder Legislativo, al Poder Judicial legislando en materia electoral, incluso el Poder Electoral llenando algunos vacíos. El mismo tema de los referendos. Fíjate que estamos hablando de que si vamos a una reforma constitucional, es necesario después de
eso, después de los 30 días, levantar Hacer la una sanción, consulta. hacer un referéndum consultivo. Pero desde el año 1999, el artículo 70 de la Constitución establece que los referéndums tienen que ser regidos a través de una ley y todavía esa ley no está hecha, Margarita. Fíjate lo que nos pasa cada vez que tenemos una iniciativa de convocar un referéndum revocatorio, tiene que salir el CNE a legislar en el tema a través de resoluciones. Todo eso se venía hablando, se venían estableciendo en lo que era el levantamiento de las opiniones con los partidos políticos para elaborar un proyecto de reforma. Eran tantas las reformas, estamos hablando de reforma a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a la Ley Orgánica del Poder Electoral. De participación política. El mismo tema es cómo se constituye el Poder Electoral, de que si hace falta 5 rectores, que si podrían ser 7. Se había hablado de ampliar el Consejo Nacional Electoral, de llevarlo entre 5 a 7. La participación de los partidos políticos, el Consejo de Participación Político, que es un órgano asesor del directorio, que nunca se convoca, todo eso estaba y reglamentar la observación internacional. Indudablemente, eso también, e incluso la revisión, como le estoy diciendo, de varias resoluciones, varios reglamentos que ha dictado el CNE con el tema, por ejemplo, que tú lo tocabas, el tema de la paridad y alternabilidad de género. Eso no está en la ley. Cuando hemos ido a procesos electorales desde el año 2015 para acá, eso ha ocasionado prácticamente algún problema al momento de presentar las postulaciones. El mismo tema te lo achacamos siempre, el de la representación proporcional. Aquí a veces existe un tabú que algunos creen que el aumento del número de diputados se traduce en aumento de representación proporcional. Eso no es así. Si yo no cambio el sistema de postulación y no cambio el sistema de adjudicación de los cargos, siempre vamos a tener sistemas mayoritarios. María, uno de los puntos importantes que desarrolló la Asamblea en el 2024 fue el diálogo. El diálogo en Barbados. A la cabeza, Jorge Rodríguez. ¿Consideras que en este 2025 va a continuar ese diálogo que en este momento pareciera que está roto? Ese diálogo entre el gobierno y la oposición que no está representada actualmente en el Parlamento. Bueno, es que los escenarios políticos a desarrollarse en este 2025 son de total incertidumbre. Y precisamente en esa incertidumbre es donde nace necesariamente el tema de la negociación, del diálogo, del entendimiento. Y cada vez que uno menciona eso, precisamente por el fracaso de todo lo que el significado que ha tenido los diálogos en Venezuela, el dialogar, el negociar, el entenderse es no matarse, no ir a la guerra, no pelear de forma violenta, pero tampoco es claudicar en la defensa o en los pensamientos que cada quien tiene. Entonces, hoy más que nunca, repito, y todas las expectativas y la incertidumbre que hay en los desarrollos políticos del país requieren necesariamente de un diálogo. Yo no creo que en Barbados, ni fuera del país, ni con los actores que el gobierno... Ya no hay México, República Dominicana, Barbados. Así como tampoco el diálogo en Barbados, tampoco el diálogo nada más en la Asamblea Nacional con los partidos políticos que están representados en la Asamblea Nacional. Y obviando a otros sectores de la vida política nacional, y no solamente política, sino política, económica y social. Venezuela está atravesando y continúa y arrastra de años anteriores una grave crisis social, política y económica que se va a agudizar por la incertidumbre en este 2025. Y eso no es ser nube negra, sino ver hacia dónde vamos a desarrollar precisamente estrategias para entendimiento entre los venezolanos. Los empresarios han planteado la necesidad de reformar la ley del trabajo. Esto quedó pendiente en la pasada legislatura, sin embargo están recordando que debe hacerse en este periodo legislativo. ¿Cómo sería cuando el presidente de la República anuncia que hay inamovilidad laboral por 2 años? O sea, saca un decreto, inamovilidad laboral por 2 años. Y además en una entrevista con Ramonet dice que también continuará la indexación del salario porque ha sido una fórmula triunfadora. Le ha resultado al gobierno muy bien esto a través de los bonos. Vamos a hacer otra pausa. Al regreso quisiera una opinión de ustedes sobre esto, que es un tema muy puntual para todos los venezolanos. Ya venimos abriendo puertas, mesa de análisis.
Abriendo puertas. Abriendo puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando todo lo que tiene que ver con la actualidad nacional, la instalación de la Asamblea Nacional, pero vamos a tocar rapidito lo del salario. Desde el 2023 no se toca el salario integral, sino solamente a través de la política de bonos. Al parecer esto va a continuar. ¿Cómo se puede hacer a través de una reforma en el Poder Legislativo para que esto cambie? Fíjense que desde el Parlamento existe una propuesta de abocarnos en lo que es la emergencia salarial. Parece mentira, justamente cuando estamos en un periodo presidencial donde el presidente se hace llamar como el presidente obrero, los más afectados por la crisis ahorita es indudablemente el trabajador. Nosotros siempre estamos acostumbrados de ver con el cristal el problema de la crisis política, incluso todas las acciones que se hacen a nivel internacional tienen que ver con el tema de visibilizar la crisis de gobernabilidad y la crisis política, pero cuando nosotros agarramos a cualquier persona en la calle, lo primer problema que ellos se plantean es el problema económico, el problema del alto costo, el problema del subempleo que prácticamente estamos viviendo. Parece mentira que el tema del empleo se ha venido paliando mucho con lo que tiene que ver una política de bonos, ¿ok? Pero todo el mundo sabe, no tenemos que hablar mucho acerca de lo que significa tener la bonificación del salario, prácticamente las incidencias, lo que tiene que ver con las prestaciones, aguinaldos y todo eso se ha ido perdiendo por el tema del bono, y cuando surgió el tema de los bonos, salió el tema de la indexación. La indexación desde la oposición la habíamos apoyado, incluso siempre hemos hablado que no solo es la indexación del salario, nosotros hablábamos de la indexación de los presupuestos, porque justo cuando cerraba el año estábamos hablando de que se discutió el presupuesto financiero o el presupuesto de la Nación para el 2025 y nos llamaba la atención que prácticamente las partidas que tienen que ver con el pago de los empleados públicos para que manejan esa cifra, estamos hablando de casi 5,5 millones de venezolanos, que prácticamente nosotros decimos, bueno, ¿y cómo está haciendo esta gente para subsistir prácticamente? Y es que la mayoría tienen inseguros 2 empleos, se están uniendo mucho a lo que tiene que ver con la economía informal. El problema es muy grave, Margarita, cuando hablamos el tema de los empleados públicos, los médicos, las enfermeras, los maestros, todo eso. La contratación colectiva en el sector salud, en educación. Claro, porque a nivel de la empresa privada, que era donde tú centrabas prácticamente tu pregunta, la empresa privada sí está haciendo prácticamente un sacrificio, a veces sacando bien sus cuentas, y vamos a estar, a veces tenemos que ponernos la mano en el pecho y reconocerlo. Son pocos los empleados de la empresa privada que estén ganando al día de hoy lo que sería un salario mínimo. Todos están por encima, según las encuestas que ha hecho la misma Fedecámara, incluso por encima de los $150 mensuales, cifras que suena bastante lejano a lo que pudiera estar ganando un empleado público al día de hoy en Venezuela. Otro tema importante son las relaciones con Estados Unidos. El 20 de enero toma posesión Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. No sabemos cómo va a ser la política de Donald Trump frente a Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, por ahora habla de diálogo. Vamos a verlo y después lo comentamos. ¿Cuál es la política que me enseñó a mí el comandante Chávez? ¿Y cuál es la política que yo he practicado con Estados Unidos? Te diría diálogo, respeto y entendimiento. Aquí de este lado, en esta silla presidencial, estará Nicolás Maduro Moro, con la experiencia de todos estos años y siempre listo a pasar la página para relaciones de respeto, de diálogo, de cooperación. Con el gobierno de los Estados Unidos, con la sociedad estadounidense y, bueno, todo el pueblo de Venezuela. Diálogo, respeto y consideración con Estados Unidos en las relaciones. Ojalá nunca se hubiesen roto las relaciones diplomáticas y consulares con los Estados Unidos, así como últimamente, después del 28 de julio, se rompieron con países que están en la región. Esto solamente afecta precisamente a los venezolanos que los que están fuera y los que estamos dentro del país. Y por supuesto, repito, ojalá se regularizaran estas relaciones, pero
tratar con la diplomacia de micrófono, las relaciones diplomáticas, bueno, conlleva precisamente o ha conllevado a tener un aislamiento del país, aislar al país y estar solamente con relaciones con determinados países y sin embargo con países que estamos también veremos si continúan o no continúan las relaciones internacionales. ¿Cuál va a ser la posición al asumir Donald Trump la presidencia de los Estados Unidos el 20 de enero? Mira, nadie sabe. Nadie sabe cuál va a ser. Por supuesto tiene problemas puntuales que además que asumir, que acatar en cuanto a lo que es las propuestas electorales, el tema de lo que va a ser, según él, el mismo éxodo o sacar toda esa migración ilegal que está dentro del territorio, eso lo va a llevar también a tener entendimientos con los países receptores, los países de esos connacionales de cada país de la región. Y por supuesto también ha dicho, ya lo manifestó previamente, que por ejemplo el tema del petróleo, que no le interesaba el tema petrolero con Venezuela, eso también afectaría económicamente a Venezuela. Tanto los republicanos como los demócratas en Estados Unidos han tenido la misma posición hacia el gobierno actual, quienes están en el poder, tanto antes como ahora. Es decir, cuál va a ser la posición política de Trump, no la podemos determinar, no podemos decir primero por lo pragmático también que es este señor, pero cuál va a ser la posición hacia Venezuela, hacia América Latina, será en el desarrollo. La geopolítica mundial lo lleva también a tener problemas puntuales como es el tema del Medio Oriente, el tema de Rusia y de Ucrania, y ver hacia Latinoamérica y tratar, me imagino, de tener las mejores relaciones precisamente por ese tema de la migración, que es uno de sus puntos, que va a ser uno de sus puntos fuertes, creo yo, que comenzando ya el periodo. Ahora, la situación hacia Venezuela, y eso no, sin adelantarnos a lo que va a ser el 10 de enero, por supuesto que va a traer situaciones de tensión no solamente con Estados Unidos, sino para el resto del mundo también. Pero este Trump, Aníbal, que va a gobernar a partir del 20 de enero, ¿es el mismo de antes? No es el mismo. Fíjate, responder esta pregunta es bastante difícil. Tenemos que responderlo prácticamente basándonos en lo que sería el estereotipo del líder, del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, una persona que indudablemente es excesivamente pragmático, reformista, nacionalista y sobre todo proteccionista de lo que es los valores del norteamericano como sí. Entonces yo creo que todas sus decisiones se van a centrar en lo mismo. No es el mismo Donald Trump del 2019, no es el mismo modelo del Donald Trump del 2025. Es una persona que ha adquirido mucho lo que tiene que ver con la cultura política. Fíjate que lo estamos viendo desde ya con las propuestas que ha hecho en el nombramiento de lo que serían las personas que lo van a acompañar en el gabinete. Estoy seguro que en estas latitudes meten mucho la lupa acerca de quién es el secretario de Estado y ese tema, pero indudablemente incluso han llamado a algunos demócratas a que formen parte de ese gobierno y personas que no se le esperaban, incluso el mundo empresarial, pudieran acompañar a Donald Trump. Donald Trump en el 2025 viene por un solo periodo. Esto también hay que considerarlo. Donald Trump no se ve reeligiéndose en el 2029 para un periodo del 2030 en adelante. Entonces él estaría prácticamente obligado a consagrarse como un líder norteamericano en estos próximos 4 años y sobre todo basado en lo que es el centro de su política, que es nacionalista, proteccionista, va a ser la mayoría de su actuación. Siempre los intereses, parece mentira, los que estamos de este lado de la frontera, a veces queremos que nosotros seamos el target, el objetivo central de la política exterior de los demás países, pero los demás presidentes tienen bien claro que ellos se deben a su pueblo. El tema no es solo el tema de la diáspora, el tema de la migración ilegal, el tema del aumento de los impuestos, como dijo María, el tema del combustible, Rusia, cuando estamos Ucrania, en el año 2025, parece mentira, el tema del combustible sigue siendo parte fundamental de la política exterior de la mayoría de los países. E indudablemente el contexto internacional no es el mismo, ya ustedes lo explicaron, el tema del conflicto bélico en lo que es la Euroasia, como se llama Ucrania y Rusia, el tema del Medio Oriente también con lo que sería Palestina y Israel. Todo esto tiene que ver con lo que pudiera desarrollar Donald Trump en el próximo
periodo, pero indudablemente para Venezuela el tema de las sanciones. El tema de las sanciones, a veces que la política nos lleva a romper las relaciones diplomáticas. No es lo mismo cuando yo por decisión llamo a un embajador a consulta, pero por lo general, Margarita, la gente se ha olvidado que por más que yo retirara a mi embajador, a mi cónsul, yo a veces dejaba al encargado de negocios, pues las relaciones comerciales siempre eran las últimas en romperse, pero en esta oportunidad se han roto y todo eso entró en un mecanismo de lo que se llama el manejo de las sanciones a través de la OFAC. Venezuela también ha aprendido. Venezuela no solo aprendió a surfear el tema de las sanciones, a ver cómo triangula el petróleo para hacer el cobro de eso, sino que también, para algunos a veces no entienden estos números, Venezuela no está apostando a meter todos los huevos en el mismo canasto. Del millón, para ponerle números redondos, del millón de barriles de petróleo diarios que se está produciendo en Venezuela, a Estados Unidos, a pesar de la flexibilización con Chevron, solo está yendo el 30% de eso. Y no es que no quisiéramos mandar más, nosotros estaríamos dispuestos, seguro, como le ha dicho el presidente, y es lo que tenemos que apostar todos como venezolanos, incluso los que estamos en el sector de la oposición, a que la industria venezolana se fortalezca, porque parece mentira, nosotros seguimos siendo todavía muy dependientes de la economía petrolera, aunque hay otros rubros, el rubro de los camarones, que también ha estado últimamente en el debate por algunos problemas que han suscitado con algunas empresas, pero seguimos dependiendo mucho del tema petrolero, el tema del turismo. Este es un país con mucha potencialidad, Margarita, pero prácticamente aquí ha faltado la política y política nacionalista, un poco de tener visión de realmente cuál es el país que queremos. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Esto es la mesa de análisis en Abriendo Puertas. En la próxima parte vamos a analizar los distintos escenarios planteados para el venidero 10 de enero, cuando debe juramentarse el presidente de la República. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo Puertas. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas en nuestra mesa de análisis. Esta Asamblea Nacional que se instala hoy domingo, dentro de poco, deberá juramentar al presidente de la República. ¿Cuáles son los distintos escenarios que están planteados cuando nosotros vemos una información por aquí, otra información por allá? Nicolás Maduro fue invitado por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, para la juramentación, pero también, por otro lado, Edmundo González Urrutia dice que va a venir al país a tomar posesión. ¿Cuáles son los distintos escenarios, según sus puntos de vista? María. Bueno, precisamente decíamos que la incertidumbre es lo que ha marcado, sobre todo la agenda política, pero ante el colectivo, ante la ciudadanía. Tú puedes andar en la calle y puede haber simpatizantes de un lado, simpatizantes de otro, que tiene cada quien su visión de qué es lo que va a suceder el 10 de enero. Y por supuesto, todo el mundo está expectante por las ofertas que hay, tanto de sectores opositores como del oficialismo. Como se señala, ya salió la invitación, ya hace tiempo, la invitación por parte de la Asamblea Nacional a Nicolás Maduro para que vaya a juramentarse, pero al mismo tiempo hay una oferta y una expectativa por parte de sectores opositores que señalan que va a venir Edmundo González, que va a haber movilizaciones, que va a presentarse para precisamente respetar la voluntad popular que señalan del día 28 de julio. Entonces, ante ese escenario, bueno, todo el mundo queda en qué es lo que va a pasar en realidad. Lo que sí tenemos que decir es que el 10 de enero no se acaba el país, suceda lo que suceda. El 10 de enero es un evento político que se desarrolla y se determine como se va a determinar. No sabemos, tampoco tenemos la bola de cristal para saber cuáles van a ser las resultas del 10 de enero. Pero repito, aquí lo preocupante no es el 10 de enero, aquí lo preocupante es para dónde va el país a partir del 10 de enero. Hacia dónde va, qué va a pasar el 11, el 12, qué va a pasar los días sucesivos, los meses sucesivos en Venezuela. Y a nadie le interesa, y creo que nadie puede estar apostando porque Venezuela desarrolle un conflicto interminable, un conflicto
que nadie sabe ni cómo comienza, pero mucho menos cómo y cuándo termina. Entonces, lo que tenemos que apostar los demócratas es precisamente por fortalecer la democracia, por volver a nuestra Carta Magna, que es nuestro pacto social, que es la Constitución. Y en base a esa Constitución, poder llevar al país a buen puerto. Y repito, ¿qué va a suceder o qué no va a suceder? Nadie puede, en estos momentos, hay quienes dicen, por supuesto, qué es lo que va a suceder, y va a suceder esto, A, B, C y D, y hay quienes estamos también expectantes de cuáles pueden ser los escenarios, pero repito, lo primordial para el futuro de Venezuela es el desenlace posterior al 10 y los tiempos por venir, los tiempos por desarrollo de Venezuela, por un país que progrese, por un país que avance. Hablamos del tema salarial que se tocó también en esta entrevista, y temas puntuales que son neurálgicos. El tema económico, que es lo que más neurálgico importa a para la los gente. venezolanos. La incertidumbre política afecta directamente el tema económico. Y eso es o va a ser muy grave para Venezuela en este año 2025. Entonces, por eso hay que apostar, repito, a construir los caminos y los puentes necesarios para los desarrollos futuros de Venezuela en este año 2025 y totalmente a partir de la fecha, esa fecha que no sé cómo denominarla para la mayoría de los venezolanos, que significa el 10 de enero. Aníbal, los distintos escenarios. Sí, fíjate, cuando estamos prácticamente a 5 días, cuando constitucionalmente, de acuerdo al artículo 231, debe juramentarse el presidente electo ante la Asamblea Nacional, los escenarios han ido decantando. Pudiéramos comenzar por el actor que está en el gobierno actual. Prácticamente el escenario de ellos decantó, que ellos prácticamente siguen adelante con el tema de juramentar a Nicolás Maduro para un nuevo periodo, con todo y el costo político que esto pudiera implicar. Estamos hablando que entraríamos en una crisis de institucionalidad. Para algunos entramos en una fase de legitimidad, de origen, que todo esto va a conllevar indudablemente a mayor presión internacional. Pero indudablemente nosotros como venezolanos debemos apostar a que esto se solucione prácticamente lo más rápido posible dentro de los mecanismos democráticos del diálogo, la negociación, las consultas, todas las consultas que sean necesarias. Algunos desde que empezamos a tocar este tema, el mismo 29 de julio, cuando salió una propuesta por ahí de que a lo mejor había que repetir las elecciones, nosotros fuimos los primeros, bueno, vamos a aceptar que repitan las elecciones, otros no, otros torpedearon esa propuesta ¿Con prácticamente. este Consejo Nacional Electoral? No, todo eso indudablemente, cada vez que vayamos a una elección hay que crear las condiciones, y las condiciones son políticas, las garantías no se exigen, las garantías también se construyen, y todo eso tendríamos que abocarlo, pero prácticamente cuando estamos a 5 días, todavía lo que no ha decantado mucho es para el sector de la oposición que encabeza la señora María Corina Machado, porque prácticamente ellos todavía tienen 4 escenarios cuando estamos 5 días de la elección, que tiene que ver con el tema de que si Edmundo González, a pesar de que en estos días está recorriendo algunos países de América, como ya pudiera ser Panamá, por Latinoamérica y comenzó Panamá, por Argentina, Uruguay, Panamá, de Chile, y después probablemente termina en Estados es uno Unidos. de los países que está de verdad. Sí, bueno, ya él pasó por Venezuela Argentina y ya pasó por Uruguay. Y Argentina están enfrentados. Sí, pero igualmente vamos con Milei, el... Maduro. Ante la Corte Penal Internacional. Claro, vamos al tema de los escenarios. Los escenarios para ellos todavía no terminan de decantar cuando estamos a 5 días. O el mundo se queda gozando de un exilio que probablemente a lo mejor no significa que vaya a durar los 5 años, porque en ese trayecto va a ocurrir un desgaste muy bravo en lo que tiene que ver el piso político del que esté mandando o tenga el control territorial del país en Venezuela, en este caso Maduro. Está el tema de que él pueda asumir un gobierno interino, haciendo una juramentación prácticamente al frente de la Asamblea Nacional del 2015, porque no tocamos en este tema que en diciembre pudiéramos estar reeditando lo que pasó con Guaidó, porque no hemos tocado en este tema. Ese escenario no está descartado. Está descartado por la posición que ha tenido, que se ha dicho públicamente por Edmundo González. No pudiera estar descartado cuando vemos que en diciembre hicieron unas sesiones y prácticamente vimos todos a través de los medios de comunicación cómo pasaron una comunicación al embajador de Estados Unidos
pidiendo de que se hiciera la extensión de esa directiva. Incluso hubo La cambio de la directiva, sí, porque una directiva renunció. La extensión del error. La extensión del error. Entonces, mientras eso exista, tú puedes colocarle a los escenarios niveles de probabilidad o niveles de que ocurran uno, pero ese escenario todavía No, está ahí. yo digo lo que ha manifestado. Creo que sería tirar por la borda. Igual que también está el escenario de una juramentación ante el TCJ, por el que el artículo 231 establece que tú te juramentas ante el parlante o ante el tabién del TCJ. Ese era un escenario, estamos pintando los escenarios, no estamos diciendo que ese es el que vaya a ocurrir. Indudablemente también está el tema de que incluso no sea el mismo mundo, sino que a nivel del exterior se instale un nuevo centro de coordinación político para esa oposición que pueda indudablemente llevar los mecanismos de presión, todo lo que tiene que ver con la visibilización de esta crisis, para indudablemente podernos llevar a un nuevo escenario de diálogo y negociación, donde ese sector, que precisamente no es el que está representado ahorita en la Asamblea Nacional hizo un esfuerzo por extender un poco el tema del diálogo. Yo no comparto con que fue suficiente, pero no es que solo están asistiendo a las reuniones de diálogo los partidos que tienen representación en la Asamblea Nacional. En las últimas sesiones de diálogo se convocó a los partidos que inscribieron candidatos para la elección del 28 de julio, y por eso es que terminó siendo 38 invitados. De esos 38 invitados, 35 tuvieron, vamos a decir, concurriendo a esas sesiones de trabajo, y cada uno dejó su propuesta. Lástima que se perdió ese trabajo. Es que no sirvió para nada. Hay que decirlo, por ahora se quedó en el limbo. No, es que hay que decirlo, el trabajo no pasó, porque tú lo dijiste en uno de los cortes, el trabajo no pasó mucho más allá de la elaboración de un proyecto. Incluso legislativamente, cuando vamos a una consulta pública, a las consultas públicas se van los proyectos de ley una vez que son aprobados en primera sesión, pero es que aquí no hubo ni siquiera la conformación de un solo proyecto. Se estaba hablando que era tan diversos los temas. En las consultas públicas. No se llegó a la fase de consulta pública. El presidente de la Asamblea recorrió el país. Eso era supuestamente una consulta. Eso era levantamiento de las propuestas, para decirlo técnicamente. Uno va a la consulta de un proyecto de ley una vez está aprobada en primera sesión. Por eso, no hubo el proyecto. No hubo proyecto. Por eso no había proyecto. No había proyecto, no puede haber consulta. Ya tenemos que concluir, pero les quiero hacer una pregunta a los dos y me la contestan rápido. ¿Cuándo serían, según ustedes, las primeras elecciones? Vamos con las de gobernadores. Dame un mes. Un mes. Abril pudiera ser, se habla de mes de abril, a partir del mes de abril, pero volvemos a lo que se dice y lo que debe ser de acuerdo a la ley. Deberían ser, para poder convocarlas, tiene que ser 6 meses antes también de las elecciones. Bueno, alcaldes. Bueno, indudablemente la de gobernadores pudiera quedar entre abril y mayo. Estaríamos hablando julio, agosto, la de gobernadores y concejales. Alcaldes y concejales. Alcaldes y concejales. Y por último, Asamblea Nacional en diciembre. Asamblea Nacional, que prácticamente en diciembre. Hay muchas leyes. La ley orgánica del Poder Público Municipal imposibilita que la elección de los poderes públicos municipales se convoquen conjuntamente con la de otros poderes. Pero indudablemente sabemos cómo actúa este gobierno a veces, violando, ponteando algunas leyes. Muerta, entonces, sí, pero en el año 2000 incluso esto ayudó a que pudiéramos desarmar un poco lo que era una loquera del famoso 28, se llevó prácticamente a la división de estas elecciones, se hicieron concejales aparte. Año 2025, año electoral. Lo que sí es clave, y hay que decirlo, que cualquier escenario que sea electoral, la participación es clave. Exacto. Y eso no lo tenemos que meter como conciencia ciudadana todos los venezolanos. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias por acompañarnos. María Verdial, vicepresidenta del Partido MAS. Aníbal Sánchez, analista político y consultor electoral. Gracias por aceptar nuestra invitación. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen todos los domingos. Recuerden, a las 8 de la mañana, abriendo puertas por aquí por Venevisión y también a través de Venevisión Play. Los esperamos siempre. Abriendo puertas.